tener cuidado con la delegación de facultades. En términos generales, presidente, nos han planteado una propuesta que dicen que es para los temas de reconstrucción, pero por ejemplo, presidente, acá el literal D y el literal E no tienen que ver con la reconstrucción, presidente. Son temas que no están vinculados directamente al problema de la reconstrucción. Lo están queriendo colocar porque son temas que ya pretendieron tener antes, presidente. El literal D, que dice optimizar el marco institucional y los procesos para la obtención y saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión, es lo que fue el decreto legislativo 1333 que este Parlamento derogó. Y después vino un proyecto del Ejecutivo, precisamente para discutir el tema de saneamiento en el caso de inversión. Y hay una oposición muy grande de las organizaciones de pueblos indígenas al respecto, presidente. Y hay además un problema que está pendiente de debate y que tuvimos un debate aquí en este pleno sobre si tenía sentido pensar en una oficina de saneamiento de predios para la inversión pública también en proinversión, cuando en realidad es una oficina especializada en temas de inversión privada. Porque el objetivo era la inversión privada, presidente, y acelerar como fuera el saneamiento para la inversión privada, presidente. Eso otra vez lo vuelven a presentar exactamente igual, presidente. Y nuevamente, aquí no es un tema que tenga que ver con la reconstrucción. Como lo dijeron la primera vez y como lo dijeron cuando trajeron el proyecto acá, lo que quieren hacer es una modificación para el funcionamiento de las alianzas público-privadas en general para su ejecución como proyectos de inversión. Más allá de si se está de acuerdo o no, no es un tema pues de la reconstrucción, es mentira, pero lo ponen acá. Luego, presidente, en el punto E, establecer disposiciones que fortalezcan la gestión y prestación de servicios de saneamiento. Presidente, nosotros ya tuvimos un debate sobre el decreto legislativo 1280, donde, por ejemplo, ya el Ministerio de Vivienda en aquel entonces, donde estaba el actual ministro de Transportes, tenían una visión en la que querían promover y avanzar las alianzas público-privadas en el saneamiento y la lógica privatista, presidente, hacia una privatización del servicio de agua. Acá en este Parlamento se dijo que no íbamos a permitir eso y se le recortaron las facultades y a pesar de eso trajeron el decreto legislativo 1280 incluyendo procesos de privatización a través de alianzas público-privadas más allá de lo que se había generado, quitando competencia a los gobiernos locales, presidente, y abriendo un proceso que podía desestructurar el proceso que tiene ya Sedapal en curso, presidente. Se observó, se modificó aquí en este Parlamento y después han pretendido volver a traerlo y hoy, presidente, lo vuelven a colocar. ¿Qué pasa? O sea, ¿no ya les quedó clarísimo que no vamos a permitir la privatización de Sedapal? Continúe, por favor. ¿Sí? Entonces, presidente, no entendemos cómo nuevamente se vuelve a colocar. Claro, acá evidentemente están los mismos que tuvieron esa visión en el proceso pasado y que ahora están en otros ministerios y que lo vuelven a colocar, presidente. Entonces, nosotros creemos que el punto D no tiene por qué estar. Y creemos, presidente, que en el punto E, por ejemplo, tiene que dejar absolutamente claro, como se dijo la vez pasada, que no avanza hacia privatización, que no avanza hacia un proceso de alianzas público-privadas que lo que buscan es destruir la gestión pública, presidente, de los servicios fundamentales de agua. Acá hay varios congresistas que saben cómo funciona la privatización del agua en Tumbes, por ejemplo, un desastre. Y ese es el tipo de proyecto que están pretendiendo imponer nuevamente. Porque, presidente, el 1280 para modificar la OTAS y para modificar el funcionamiento de otros temas que tienen que ver con gestión de agua y saneamiento, ya se aprobó. Lo único que se modificó era lo que tenía que ver con privatización y con quitarle competencias a los gobiernos locales, presidente. Así que, si otra vez quieren eso, lo que queremos es que expresamente se diga que no va contra el proceso de descentralización, presidente. También nos plantean en el numeral A, presidente, que quieren modificar normas relacionadas a los temas que tienen que ver con saneamiento. Nos preocupa, presidente, que una vez más quieran modificar la 29090, como ya lo hicieron en la delegación pasada, presidente. Porque la verdad es que si lo que quieren es una modalidad automática, hoy por hoy ya hay modalidad automática tipo A cuando es inversión pública. Entonces no tiene ningún sentido, presidente, plantear que se necesita hacer una modificación de la 29090 para eso.
Entonces, ¿qué cosa es lo que están buscando hacer, presidente? Entonces, sí nos preocupan esas precisiones que hemos mandado, entre otras, a la presidenta de la Comisión de Constitución. Pero que quede claro, presidente, que en el literal D no se puede permitir una agencia puesta en inversión privada, en pro inversión, que supuestamente sea la que sanee el tema de inversión pública. Y en el literal E, presidente, que no se avance hacia la privatización y que no se avance hacia la recentralización, que es lo que pretendieron hacer desde el momento uno y que este Congreso ya le dijo que no. Ojalá que nuevamente no tengamos que volver a hacer control de constitucionalidad en esa materia. Gracias, presidente. Congresista congresista Ceballos, Humberto Zayas. Gracias, señor presidente. El tema de la reconstrucción, señor presidente, es un tema muy sensible para las regiones. En las regiones en general se está esperando con muchas ansias que por fin se inicie el proceso de la reconstrucción. Pero seguimos, señor presidente, con los mismos problemas que se plantearon cuando empezó este proceso hace más de un año. Seguimos teniendo en este diseño que nos envía el Poder Ejecutivo una propuesta totalmente centralista. Si hemos dicho en algún momento que la reconstrucción es un listado de obras, que en realidad no hay un plan de reconstrucción, que de verdad no se ha permitido que la región opine qué tipo de reconstrucción necesitamos, cuáles son las prioridades, este diseño de reconstrucción que nos alcanza es el mismo diseño centralista. No se ha considerado, por ejemplo, señor presidente, un órgano autónomo de participación regional que defina cuáles son las prioridades, que dé aportes técnicos a las obras y sobre todo, señor presidente, que las fiscalice. Acá, ¿quién sigue decidiendo cuáles son las prioridades? Lima, señor presidente, de espaldas totalmente a la opinión que pueda tener cada región. Pero además, señor presidente, se sigue sin poner un candado a la participación, a la presencia en los diferentes concursos y licitaciones de empresas que tienen denuncias por corrupción. Al Estado parece que no le interesa ponerle candados a este proceso que le viene haciendo muchísimo daño al proceso de reconstrucción en su etapa inicial de rehabilitación y de emergencia. Tampoco en esta propuesta del Poder Ejecutivo se señala con claridad cuál sería el nivel de participación ciudadana. No solamente haciendo una convocatoria para que vengan 100 o 150 ciudadanos, sino una propuesta de vigilancia ciudadana realmente ordenada, coordinada, con participación de las organizaciones sociales. Esto tampoco aparece en esta propuesta, señor presidente. Sería bueno que se tomara en cuenta la necesidad de fortalecer entonces la presencia de vigilancia ciudadana, sería bueno fortalecer la necesidad de constituir un órgano regional autónomo que pueda aportar técnicamente y fiscalizar en este tema de la reconstrucción y también ver de qué manera la Contraloría, señor presidente, se va a inmiscuir en el proceso de obras por impuestos porque evidentemente no tiene capacidad en el marco legislativo actual de actuar durante el proceso de obras por impuestos, señor presidente. Yo creo que hay mucha esperanza en la reconstrucción, pero como van las cosas, evidentemente vamos a seguir adoleciendo de un proceso centralista con escaso control. Tal vez se agilicen un poco los procesos, pero sobre todo hacia el lado de facilitar las alianzas público-privadas, pero no darle, por ejemplo, a los municipios y a los gobiernos regionales el soporte técnico que ya ahora están reclamando cuando se les habla de transferencias y no tienen ni los presupuestos ni la capacidad técnica para elaborar los expedientes técnicos, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Jorge del Castillo, había pedido la palabra, ¿no? Señor presidente, como vemos del pedido general de delegación de facultades que hizo el gobierno hace pocos días, como que han desmembrado una parte para convertirlo en una propuesta específica que le denominan para legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. Por tanto, no va solo al área de reconstrucción del norte, sino se entiende que es para todo el territorio nacional
en todo tipo de obras que se requieran para justamente cerrar brechas en infraestructura y servicios. Dicho esto, nos parece importante, señor presidente, que se priorice sin duda el tema de desastres. Estamos definitivamente en favor de la delegación en este caso. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar medidas preventivas ahora que estamos en mayo, mientras se publica la ley será en junio, y se puedan hacer acciones preventivas para el siguiente verano, cuando vengan las lluvias o haya un nuevo fenómeno del Niño, lo que pueda pasar. Entonces, es importante y urgente aprobar esta norma. Sin duda, creo que todo esto tiene que servir para los efectos de facilitar la vivienda, porque acá habla de programas para superar el caso de colapso de viviendas, etcétera. Sí tengo mis dudas en el punto E, ¿no?, donde dice establecer disposiciones que fortalezcan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, asegurando su sostenibilidad. Ahí hay un punto que se podría decir desde una visión crítica, de acá pueden partir a un proceso de privatización de empresas, por ejemplo, del agua, ¿no? Entonces, tengo mis reparos que será un esclarecimiento o de repente eliminar ese inciso. Pero sugerimos, señor presidente, hay una cuestión que me parece que es importante. Actualmente en el mundo ha surgido la clasificación ISO para acreditar a las empresas y sus procedimientos antisoborno. No es necesario incorporarlo en la norma, pero creo que es muy importante decirlo, porque así como ahora se acredita por los ISOs diversas actividades en el sector empresarial, creo que la calificación, la certificación y la acreditación antisoborno de una empresa me parece que es muy importante, más aún en las circunstancias que hemos vivido en el Perú en los últimos tiempos. Así es que no quiero abundar más en el tema, pero me parece que resulta necesario, positivo y urgente avanzar con esta norma para que el gobierno tenga los instrumentos de poder ir al proceso de reconstrucción lo más pronto posible, lo cual es un déficit notorio en los casi 2 años de gobierno respecto al fenómeno del Niño, que esperemos que no se repita. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Congresista Pariola. Apunto a la congresista Montenegro, congresista Velázquez. Presidente, mi opinión y el alcance que quiero expresar en esta ocasión en relación al pedido de facultades legislativas es en relación a la modificación 5.6, en donde se deja de considerar como válido, importante, los estudios de impacto ambiental y los estudios de impacto también cultural. Me refiero a esto de exonerar los permisos y autorizaciones referidas en materia ambiental y cultural, que incluye el certificado de inexistencia de restos arqueológicos para los proyectos de infraestructura pública. Nosotros, presidente, estamos en contra de establecer cualquier excepción en materia ambiental y cultural para los proyectos de reconstrucción, incluso en aquellas que impliquen reponer una misma infraestructura. Yo creo que hay preguntas de sentido común, por ejemplo, cuando se piensa hacer una obra de construcción con alta tecnología, ¿cuál va a ser el impacto o qué cambios se van a realizar en torno a una nueva construcción? Y eso sí requiere, por supuesto, de estudios que vean también el nivel ambiental y cultural. Pero y lo otro, presidente, es en relación a los otorgamientos o a la obtención de saneamiento de predios requeridos para la ejecución de proyectos de inversión. Presidente, en el periodo anterior tuvimos aquí en el Congreso el decreto legislativo 1333, que lo que creaba era una agencia especial para priorizar obras de inversión pública, obras de inversión privada en territorios y comunidades campesinas y nativas.
y este saneamiento lo que hacía era colisionar con los derechos territoriales, cosa que incluso las organizaciones indígenas y las comunidades se levantaron porque para ellos significaba la ley del despojo, porque creaban una oficina con funciones para sanear de manera física y legal los predios, sin tener en cuenta que las comunidades hoy no tienen títulos de propiedad y sin tener en cuenta los derechos territoriales de carácter colectivo, y esto podría generar conflictos de carácter social, también ambiental. Entonces hay la necesidad de exceptuar en cuanto se trata de bienes inmuebles que involucren la propiedad de los pueblos indígenas y originarios. Vale decir, presidente, que ese decreto 1333, ese decreto legislativo, fue derogado por este Congreso con voto mayoritario, casi unánime. Entonces, me parece que en un pedido de facultades legislativas, volver a insistir con algo que el Congreso se ratificó en su derogatoria es totalmente lesivo para los derechos de los pueblos originarios, y hemos hecho la precisión en los aportes que la bancada ha alcanzado a la presidencia de la Comisión de Constitución, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Yo creo y quiero pedirles, se imaginen un momento, la zona de Huaca Blanca, la zona del Milagro, zonas de Piura, zonas de Ancash. Hay gente que todavía sigue viviendo en casas prefabricadas cuando el clima está sobre 36 grados. Hay gente que todavía está viviendo en carpas. Para esas personas, estos temas no los conocen, tampoco quisiera que los entiendan, pero nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros necesitamos dar viabilidad a este proyecto, pero con una estructura de control muy clara. En primer lugar, en la parte preventiva, cuando hablamos de control, ya hemos hablado con Nelson Chao cuántas veces, pidiéndole que por favor revise no solamente el sistema de planificación, sino cada expediente técnico, que es de donde vienen los problemas, para que luego de allí vengan las sobrevaloraciones adicionales de obra, nuevas adendas. Hemos pedido que vean quién va a supervisar la obra y qué relación tienen con los contratistas. Hemos pedido también que en el tema, por ejemplo, para hospitales estratégicos ya están los terrenos dados, pero no hay el saneamiento físico legal. Eso toma entre 6, 7, 8 meses, un año, estando en la posibilidad de agilizar esos trámites a un mes, máximo 2 meses. Entonces, en la parte de prevención, en la parte de recuperación de infraestructura pública, en parte de sostenibilidad de todas las inversiones, sí podemos hacer un esfuerzo siempre y cuando insistamos en no afectar el territorio de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas. O sea, no podemos colisionar con los derechos de esas comunidades, y eso ya lo tiene la comisión como para poder dejar la nota explícita sobre esa materia. Sobre el control concurrente también, sobre el control posterior también. Y hoy ha salido una norma sumamente importante. No solamente se castiga a la persona, sino a la empresa como entidad jurídica, para que no creen una y otra vez y siga la corrupción con todos los casos que hemos visto en gobiernos locales y gobiernos regionales. Tampoco nos parece que se pueda esto alargar más tiempo, porque tenemos dudas. Las dudas en el terreno de los hechos tenemos que solucionarlas, y para eso también lo han mencionado acá, la importancia de fortalecer el control ciudadano, y también en el sistema de fortalecimiento de la Contraloría está en invertir en capacitación, en invertir en fortalecimiento de cuadros en cada una de las comunidades, en cada uno de los centros poblados, en cada una de las obras, para que... Sí. Un minuto adicional. Para
para que el control ciudadano sea una realidad. Entonces, en ese contexto de facilitar el acceso a los predios para proyectos de inversión que ya están priorizados, simplificar todos estos procedimientos tan tediosos, agilizar el saneamiento físico legal de los predios, sobre todo para el sector educación y para el sector salud, y habilitar mecanismos para obtener información de las entidades públicas y de los plazos, de los cronogramas, para que se cumplan con eficiencia, con eficacia y sobre todo con la Contraloría presente. Yo creo que debemos acceder a que esto salga el día de hoy. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Javier Velázquez. Presidente, me pido interrupción la congresista Aramayo, con mucho gusto. Interrupción concedida. Congresista Aramayo. 10 minutos. Le agradezco mucho al congresista Quesquén. Gracias, presidente. El día de hoy estamos viendo el pedido de facultades para un tema que preocupa y conmueve al país. Pero, presidente, acá hay un tema que no se ha sincerado y es la capacidad que tiene el Ejecutivo de llevar adelante este proceso de reconstrucción. Hace poco, y cuando el premier Villanueva venía al Congreso acompañado del MEF y la Autoridad de Reconstrucción, decían que necesitaban facultades delegadas. Hoy tengo el informe de Contraloría y lo que pasa con el Ejecutivo es realmente vergonzoso. De lo que se nos informó, no hay mucho cierto, señor presidente, y quiero informar a la representación nacional. De los 25.000 millones asignados al plan de reconstrucción a marzo y luego de un año, solo han usado 852 millones, es decir, el 3%. El 3% de avance. Lo que han hecho con los otros montos es comprometerlos, pero no ha habido una capacidad de ejecución. Yo creo que de esto debería dar cuenta el expremier, de esto debería dar cuenta el pasado gabinete, de estos montos que dan la espalda a la pobreza y la exclusión en el proceso de reconstrucción. Gracias. Congresista Velázquez. Presidente, el Ejecutivo, por dos motivos, pide facultad delegada para rediseñar la estrategia para enfrentar la reconstrucción y para, como supuestamente lo llaman eufemísticamente, cerrar brechas de infraestructura y servicios. Este es el cajón desastre, pero como se trata de facultades delegadas, yo creo que la Comisión de Constitución en su momento vamos a ser muy meticulosos para ver las materias en las cuales regulan. Por eso me parece bien que nuestro vocero haya anunciado que vamos a apoyar. Los 7 criterios o los 7 fundamentos que escoltan esta solicitud de facultades delegadas son evidentemente urgentes. Como bien lo ha manifestado el congresista del Castillo, tenemos preocupación, por ejemplo, sobre el inciso E. Dice, establecer disposiciones que establezcan la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, asegurando su sostenibilidad. Un ejemplo, en Chiclayo, el ministro amigo personal del presidente, que es de Transportes, cuando estaba en el Ministerio de Vivienda, intervino la empresa de agua con OTAS. El remedio salió peor que la enfermedad. Y usted lo sabe, congresista Clemente Flores de Chiclayo. El remedio salió peor que la enfermedad. Tan es así que este gobierno está retirando la OTAS. Pero lo más inconveniente es que a 15 meses que Lambayeque, Piura y Tumbes han sido duramente golpeados por el fenómeno del Niño, donde el 22% de la gente ha perdido su trabajo, la OTAS no ha hecho otra cosa que convocar una audiencia para incrementar el precio del agua y el desagüe en Chiclayo. Si para eso es, por eso esperamos que venga la norma que autoriza para revisarla. Por eso ahorita solamente llamamos la atención de eso. Segundo es que, ¿dónde está la rehabilitación de la reconstrucción? ¿Ha habido un diagnóstico? No ha habido rehabilitación. Un ministro de este gobierno, que ahora ministro de Transportes, compró casas de cartón. No es la casa de papel, esa famosa película española, no, casas de cartón que no valen. Vino un ministro como Carlos Brus y por 5.000 soles más hizo viviendas definitivas. Entonces no hay una política coherente en la reconstrucción. Ojalá que esto por lo menos organice un plan donde vamos a poner mucho énfasis en los 7 criterios de las facultades delegadas, es en el inciso G. Ahí está el cajón desastre, ahí vamos a poner mucho interés. Mejorar, consolidar las reglas, criterios y procesos aplicados durante el planeamiento,
O sea, van a mejorar procesos todavía de planeamiento, programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de los proyectos ejecutados al amparo de las normas del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Bueno, vamos a esperarlas. Vamos a hacer un acto de fe nuevamente. Me parece muy bien que la presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Reconstrucción haya impulsado este apoyo. Vamos a apoyar, presidente, porque, como lo dijimos en la Comisión de Constitución, los decretos legislativos, se diferencian de los de urgencia, es que los decretos legislativos tienen dos tipos de control político: el control político previo, el que estamos haciendo ahora, y el control político posterior, cuando vengan las normas y nosotros tengamos que ver si es que estas no afectan la Constitución o si estas normas que se van a dar salen del marco de las atribuciones que nosotros le estamos delegando en esta herramienta que el día de hoy estamos aprobando. Ojalá, presidente, ojalá, como bien lo ha dicho la congresista Aramayo, la reconstrucción solamente en términos globales ha podido materializar el 3% de los llamados 20.000 millones que con mucha rimbombancia dijo en su momento el presidente Zavala. En Lambayeque, por lo menos de donde yo provengo, en Lambayeque todavía siguen postas médicas en carpas. En el centro de Chiclayo, el colegio Magdalena Sofía, un colegio que alberga 2.500 niñas que vienen de los estratos más pobres. Las niñas están estudiando en aulas prefabricadas y en las calles. Ojalá que estas herramientas que le vamos a procurar al Poder Ejecutivo esta vez sirvan verdaderamente para enfrentar con responsabilidad la reconstrucción. Por eso ratificamos nuevamente que vamos a apoyar esta iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Carla Schiff. Gracias, presidente. Quiero agradecer al Congreso de la República, a la Comisión de Constitución, el tema de haber priorizado en la delegación de facultades las solicitadas para, yo creo que vamos a llamarle, reinventar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Ley 30556, la cual a la fecha no ha tenido el impacto que las regiones afectadas por el Niño Costero necesitan. Y acá quiero, seguro que nos está escuchando el director ejecutivo, que en esta delegación de facultades la priorización que debe haber es el factor humano. Este Congreso de la República tuvo a bien aprobar un proyecto de ley que mandó la Defensoría del Pueblo y que lamentablemente en la aprobación de la Ley 30556 en su momento no se visualizó. A ese ser humano que el día de hoy vive en carpa todavía, a esa persona que perdió todo, perdió su pequeña y mediana actividad económica, que lamentablemente, como bien lo dice el congresista Javier Velázquez Quesquén, no existió la rehabilitación para el gobierno anterior y que espero, ya vamos a cumplir 2 meses de un nuevo gobierno, sea su prioridad en este cambio de delegación de facultades. Sí, necesitamos las obras, necesitamos el puente, necesitamos esa carretera, esa posta médica, ese colegio de Pedregal, pero lo principal es devolverle la dignidad a la gente, devolverle sus vidas, devolverle los servicios básicos, empezando por el agua. No puede ser posible, presidente, que a la fecha Curamori, un distrito soterrado el 27 de marzo, igualmente Catacaos, parte Castilla y Piura, creo que la zona 0, le vamos a llamar así, siga sin tener el pozo de agua, que era su fuente de matriz de agua para Curamori. No tenemos, siguen llevándole camiones cisterna, imagínense usted. Entonces, presidente,
yo exhorto al Ejecutivo que en el momento de reglamentar, de determinar específicamente los alcances de esta delegación de facultades, prioricen al ser humano para devolverle sus vidas. Eso sí, como bien lo ha dicho la congresista Aramayo, nos preocupa mucho. A la fecha hay 29 decretos supremos, presidente. El primero fue el 27 de junio del año 2017. Quizás en 2 meses se cumpla 1 año. A la fecha se han desembolsado más de 7.000 millones. Se han comprometido muchos, algunos recién se están haciendo porque fueron bajo la modalidad concurso-oferta y todavía no acaban los expedientes técnicos para poder reponer parte de las infraestructuras que nos volvían invulnerables, como son los muros y diques de contención de algunos ríos, presidente. Ni siquiera eso todavía tenemos. De la ejecución de esos más de 7.000 millones en los 29 decretos supremos, solo el 4.1% están concluidas esas obras. A ese paso, como lo dijo el actual presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, si seguimos a ese ritmo, vamos a terminar la reconstrucción en 25 años. Y vamos a estar peor que la reconstrucción que lamentablemente tuvieron nuestros hermanos de Ica, de Pisco, de Chincha, de Cañete, que hasta ahora hay escombros en los colegios. Entonces, presidente, tenemos que ver de cambiar nuestros sistemas, empoderar nuestras unidades ejecutoras. Pero como bien lo ha dicho el congresista Torres, ni un paso se va a ceder al control concurrente y a la fiscalización de todos estos recursos y todas estas acciones, proyectos que se tienen que ejecutar. Este Congreso nunca más debe volver a ser una mesa de partes, presidente. La disposición para sacar adelante las obras y las necesidades que las poblaciones siguen esperando, este Congreso de la República estará con las puertas abiertas, pero no vamos a permitir que sea una nueva recorrupción y que sea una verdadera reconstrucción. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Morales. Presidente, me pide una interrupción el congresista Vieira, si se lo permite. Congresista Vieira, tiene la interrupción. Gracias, congresista, presidente. No estuviéramos lamentando